esta comunicación. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Max. Muy feliz año a todos y muchas gracias por la entrevista. Al contrario, me da mucho gusto porque creo que viene ligado intrínsecamente lo que vamos a platicar con lo que acabo de platicar con Salvador Mejía sobre los riesgos, sobre los retos también indispensables que tiene nuestro país en diferentes materias, pero si hablamos en materias políticas, económicas, diplomáticas, sobre lo que representa además una revisión del Tratado de Libre Comercio, la reestructura económica del plan que tiene nuestro país para establecer condiciones de seguridad con los Estados Unidos, en fin, y también la reforma electoral. A ver, vamos por partes en este top 10, del 10 al 1, si te parece, ¿cuáles son los puntos en donde tenemos que poner atención este año en todas estas materias, Carlos? Claro que sí, Max. Mira, esta es la octava edición del reporte de 10 riesgos que emitimos cada primera semana del año, en donde Integralia da a conocer su perspectiva de riesgo político del presente. En esta ocasión, de los 10 riesgos que elegimos como que ameritan atención por ser, digamos, los que más pueden impactar la vida de las empresas, de los negocios y de los inversionistas, este reporte está pensado principalmente para empresas e inversionistas. Elegimos, digamos, riesgos que tienen que ver con el ámbito legislativo, riesgos que tienen que ver con el ámbito de la seguridad, riesgos que tienen que ver con el ámbito de la economía y, por supuesto, riesgos también que tienen que ver con el ámbito internacional. Déjame comenzar con el riesgo número 1. Vemos la reforma electoral que está por proponer la presidenta Sheinbaum, lo elegimos como el principal riesgo del 2026 porque es el que tiene el mayor riesgo de ocurrir y también el mayor impacto para la vida política económica del país este año y en los años subsecuentes. Es decir, de aprobarse esta reforma electoral de la cual se ha hablado, va a cambiar por muchos años más, décadas me atrevería a decir, el panorama electoral del país, reduciendo la posibilidad, digamos, de tener un ámbito de equidad electoral en el país. Y esto, por supuesto, con impactos muy relevantes para la vida futura de nuestra democracia. Entonces, ese es el riesgo 1. El riesgo 2 y asimismo el riesgo 4 tienen que ver con Estados Unidos, tienen que ver con lo que ustedes recientemente comentaban, tiene que ver con un Donald Trump empoderado, un Donald Trump que no tiene y ha dado ya señales muy claras en estos últimos días de no tener ningún límite ni contención. Y en ese entorno de un Trump y un Estados Unidos empoderado, tenemos la revisión del Tratado de Libre Comercio, que va a ocurrir, digamos, durante el primer semestre del año, y donde vemos riesgos no de ruptura del acuerdo, porque no estamos considerando una ruptura total, pero estamos considerando que Estados Unidos va a exigir una serie de concesiones a México que van a debilitar y hacer este acuerdo más desigual y asimétrico. Asimismo, esto antes de que ocurriesen los eventos de Venezuela del pasado fin de semana, este riesgo ya estaba dentro del reporte, que es un Donald Trump con apetito de hacer algo en México en materia de seguridad. Y algo, por supuesto, que puede incluir incluso una incursión militar, ya sea física o a través de alguna herramienta tecnológica, buscando tener algún impacto sobre el narcotráfico en el país. Ahora, más que nunca, después de los eventos del fin de semana, creemos que este riesgo cobra mayor relevancia. Y luego, si quieres, para cerrar esta primera rápida revisión, hay dos riesgos que tienen que ver con seguridad. Por un lado, destacamos que hay algunos indicadores que han mejorado en materia, digamos, de la seguridad del país, y hay que destacarlo también, pero al mismo tiempo vemos señales de, por un lado, mayor conflictividad social. El año pasado, las empresas en varios lugares del país tuvieron que
sortear bloqueos de carreteras, de vías de tren, con costos operativos y logísticos muy altos. Pues estamos anticipando que el 2026 va a ser aún más claro estas señales de, digamos, de conflictividad social. Y por otro lado, lo que nosotros denominamos los regímenes criminales en el país, que son los lugares, los focos geográficos que se ubican en distintas entidades del país donde convive digamos, el crimen organizado con la política, es decir, están en connivencia. Y ahí no vemos ninguna señal por parte de la administración del gobierno de la presidenta Sheinbaum que busque o que pretenda atacar esos regímenes criminales, y explicamos en el reporte por qué consideramos que esto es un riesgo. Para cerrar, temas económicos. Petróleos Mexicanos nos preocupa mucho. El año pasado el gobierno tuvo que inyectar casi 400,000 millones de pesos a la empresa solamente para que saliera adelante en lo básico. Para que siguiera operando, digamos. Para seguir operando. Y esos 400,000 millones de pesos, pues obviamente tienen un enorme costo de oportunidad, es decir, son recursos que pudieron haber sido destinados para otros temas y se están desviando a Pemex. Bueno, pues no estamos optimistas con respecto al 2026 en la empresa petrolera. Creemos que el deterioro operativo continuará y que el gobierno tendrá que seguir inyectando más y más recursos a la empresa para sacarla adelante. Y por último, la inversión. Creemos que va a ser un mejor año para la inversión, pero considerando que el año pasado cayó 5% la inversión privada, una cosa que no ocurre todos los días y ocurrió principalmente por riesgo político, es decir, las empresas dejaron de invertir frente a tantos cambios legislativos, constitucionales, que erosionaron la confianza y la certeza para invertir en el país. En 2026 estamos previendo una ligera recuperación, pero en el reporte explicamos por qué sigue habiendo una serie de obstáculos que van a seguir frenando el potencial de inversión del país y van a seguir generando incertidumbre entre las empresas. En resumen, esa es nuestra visión para el 2026. Son riesgos, no quiere decir que no haya oportunidades, pero ciertamente un año de elevado riesgo político en México. Claro, Carlos, a ver, ahora que estás hablando sobre temas que erosionan la confianza en nuestro país y regresando al punto de la reforma electoral, ¿qué opinión tienes de lo que sucedió ayer con Sergio Gutiérrez Luna y Lorenzo Córdoba? Tuvieron, sabemos, este intercambio de puntos de vista, tomando en cuenta la incongruencia con la que ha el ex presidente de la Cámara de Diputados obrado sobre este tema. ¿Qué opinión tienes sobre este encuentro y este intercambio de ideas sobre el tema concretamente que tiene que ver con la reforma electoral, Carlos? Pues muy sintomático del ambiente que se vive previo a la presentación de esta reforma. Es decir, el oficialismo, el grupo en el poder, el partido en el poder, Morena, considera que ellos tienen la voz absoluta y la única voz, digamos, legítima para hacer, ahora sí que una reforma electoral, cuando, Max, lo que hemos visto en los, digamos, últimos 40 años de nuestra historia política del país, es que las reformas electorales siempre surgen, emanan, digamos, de un consenso político, no emanan del gobierno. Esta va a ser la primera reforma electoral en 40 años que el gobierno está impulsándola, empujándola. Entonces, lo que pasó ayer en la Cámara es sintomático porque una voz que claramente viene advirtiendo del riesgo de esta reforma electoral, que es Lorenzo Córdoba, de pronto se ve increpado por uno de los liderazgos más importantes de Morena, diciéndole, estás diciendo mentiras. Bueno, es que no hay mentiras, sabemos muy bien lo que viene. En fin, nada más me parece es un ejemplo del ambiente que hay crispado, la polarización, y ciertamente esta reforma va a ser muy polarizante, pero reitero, sería la primera reforma en 40 años aprobada sin el consenso de
los partidos políticos Así es. en general en el país y que emana del mismo gobierno. Eso nos dice mucho. ¿Por qué quiere el gobierno actual hacer una reforma electoral cuando tiene mayorías absolutas en el Congreso, cuando controla más de 20 estados, cuando tiene una concentración de poder inédita, cuando ya tiene el control del poder judicial? ¿Por qué una reforma electoral en este momento? Y creo que ahí es donde se esconde esta polarización. Para no perder el poder, para que sea vitalicio, porque de una manera no tendrían una herramienta tan importante como es el aparato electoral, para que durante el resto de la vida, hasta la historia como la conocemos, se mantengan justamente pues con esta capacidad de poder o incapacidad de gobernar, pero a partir del poder como ellos lo entienden, y que creo que esta herramienta va a ser pues indispensable. Ahora, Carlos, cuando hablamos del intervencionismo de Donald Trump, de la injerencia que va a tener también con la revisión del Tratado de Libre Comercio que se hace este año y que tiene que ver con temas de seguridad, también en qué panorama vamos a estar, porque a México se le van terminando las monedas de cambio, se le van terminando las fichas y los criminales con los que puede negociar, pero también está siendo señalado cada vez de manera más frecuente por Donald Trump de que en México no gobierna ni Claudia Sheinbaum ni el oficialismo, sino que gobierna el narcotráfico. ¿Cómo puede modificarse o cómo puede evolucionar esta narrativa este año a partir de la revisión del Tratado de Libre Comercio, pero conforme vayan avanzando los meses a mediados del próximo año, cuando también estemos de cara para el 2027 con las elecciones intermedias y con este famoso ejercicio de la revocación del mandato? ¿Cómo ves también este panorama previo a este también 2027? Mira, el año lo podemos partir en dos. El primer semestre va a estar concentrado en los temas, digamos, del comercio internacional, de la revisión del Tratado de Libre Comercio. Van a sentarse, digamos, los Estados Unidos con Canadá y con México por separado, por cierto, para ver cuáles son los cambios que hay que hacer al tratado. Ahí vendrá una enorme presión del gobierno norteamericano para que México ceda en distintos temas del acuerdo, en materia arancelaria, en materia de reglas de origen, en materia de contenido norteamericano en los productos que exportamos, en materia de China, y recordarle al público, Max, que México llega a esta cita muy vulnerable, porque durante 7 años, 6, pensando en el 18-24, México violentó el Tratado de Libre Comercio de 1000 maneras. De hecho, está plenamente documentada todas esas violaciones. Más de 50 temas en los que la Oficina de Comercio de Estados Unidos ha levantado la voz y ha advertido que México violó o está violando el acuerdo. Entonces, con ese antecedente nos llegamos a sentar a la mesa y claramente Estados Unidos sabe muy bien de esas violaciones y por tanto estamos débiles para sentarnos a negociar. Entonces Estados Unidos va a buscar presionar a México y extraer el mayor número de concesiones. Eso es el primer semestre. Pero el segundo semestre, conforme se acerque la cita electoral en Estados Unidos, que ocurrirá la primera semana de noviembre, Donald Trump tendrá cada vez más incentivos a hacer algo espectacular, de efecto político, sobre todo pensando en su base, su coalición más dura, que le reclama actitudes mucho más duras frente a México. Y como bien señalaban ustedes hace unos momentos, el margen de maniobra de la presidenta Sheinbaum se ha ido cerrando. Y en buena medida por acciones u omisiones propias de México. En ese tenor, me parece que el 26 va a ser de una enorme presión de los Estados Unidos hacia México en materia de seguridad, por supuesto, cada vez mayor, en materia de migración, en materia comercial, y tendremos a los americanos encima y con apetito de hacer eventos disruptivos. Entonces, pues sí, mucho dependerá de cómo reaccione el gobierno de Sheinbaum para tratar de contener un poco a Trump, pero la realidad es que estamos entrando a un año de alta incertidumbre y turbulencia en la relación bilateral. Claro, internamente hablando en política doméstica, Carlos, también es importante no dejar de poner atención
en los aspectos de infraestructura, en los planes, además, que quiere seguirle dando continuidad la presidenta para este año, de cara también al 2028, tomando en cuenta que este año y el 2027 serán temas en cuanto a infraestructura y seguridad importantes porque recibimos el Mundial de Fútbol a mediados de este año, en verano, y los planes para la creación de trenes, de infraestructura, de vías de comunicación sigue siendo uno de los principales objetivos de la presidenta. ¿Le irá a alcanzar? ¿Se seguirán haciendo con estos sesgos y estos episodios de corrupción en donde vemos lo que pasó con el tren interoceánico, lo que puede pasar con el macrolibramiento mexiquense, lo que puede pasar con el tren de México-Querétaro, en fin? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los retos que nuestro país tiene y el gobierno concretamente en temas también de infraestructura que han dejado mucho que desear y que han perdido también credibilidad en cuanto al aspecto popular en nuestro país? En el reporte de riesgos de este año, aludimos al tema de la contradicción que ha tenido el gobierno actual. Por un lado, Max, le ha dicho al sector privado de todas las maneras posibles, queremos que participes en la inversión de infraestructura, en los grandes proyectos que tenemos como país, el Plan México, los trenes, digamos, los puertos, las carreteras, etcétera. Es decir, por supuesto, la energía, petróleo, electricidad. Es decir, el gobierno invita al sector privado a participar. Pero por otro lado, establece una serie de condiciones, restricciones, de regulaciones, que lo que han hecho, Max, es inhibir la inversión. Y a eso sumándole, por supuesto, la erosión de la certeza jurídica que ha sufrido el país los últimos 18 meses con las reformas del Poder Judicial y recientemente la ley de amparo. Entonces, hay una contradicción que el 2026 se va a notar cada vez más clara. Y por eso estamos anticipando dos temas. Por un lado, una inversión débil a lo largo del año, sí mejor que la del año pasado, pero muy por debajo del potencial productivo que tiene esta economía, porque los inversionistas no apuestan su dinero con palabras, con promesas, apuestan su dinero cuando ven condiciones propicias y certeza para que sus inversiones puedan madurar de mediano y largo plazo. Y lo que hemos visto hasta ahora es señales completamente opuestas. Y por otro lado, vemos tensión creciente entre el sector privado y el gobierno. Es decir, hoy por hoy pareciera que hay una luna de miel, es decir, el año pasado cerró con, digamos, reuniones con empresarios y la presidenta ha hecho todo lo posible por dar la señal de que ella es pro empresa, que busca atraer a los empresarios. Pero conforme pasa el año, si el Plan México no cuaja, si la economía no levanta, si la inversión sigue sin avanzar al ritmo que pretende el gobierno, creemos que la tensión entre ambos puede ir creciendo con algunas implicaciones relevantes para el sector privado y para la economía del país, Max. Pues sí, un panorama complejo, incierto, un panorama sumamente complicado y convulso lo que representa pues este tratamiento para nuestro país este año, también de cara hasta el 2027, que será indispensable en materias electorales, en elecciones intermedias y también la revocación de mandato de la que ya hablamos. Carlos Ramírez, muchísimas gracias por ese análisis. Te mando un abrazo muy grande. Siempre importantísimo el punto de vista que tienes, socio de Integralia Consultores y además colaborador directo y colaborador constante de nuestro espacio. Te mando un abrazo. Muchas gracias por estos minutos y estamos en comunicación, Carlos. Gracias. Fuerte abrazo, Max. Gracias por la entrevista y feliz año a todos. Muchas gracias. Igualmente, feliz año para ti. Y bueno, rápidamente, antes de seguir con el siguiente tema, bueno, les quiero volver a recomendar